Buenos días, buenas noches, alumnos, ¿cómo se encuentran? Vamos a tratar ahora todo lo que es la planificación y programación de mantenimiento. Ya hemos visto anteriormente todo lo que es las estrategias de mantenimiento y por lo tanto vamos a empezar a ver eh, eh, este, nuevamente la planificación y programación en empresas industriales. Voy a hacer la presentación. Sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Ok, vamos entonces. En referencia a lo que es la planificación de mantenimiento, ¿no? Antes de empezar la clase, por favor, atención con el tema del horario, los teléfonos, mantengan la atención en la exposición, aclaren sus dudas, escuchen con atención y participen, que es lo más importante en estas clases, el tema de la participación para que se les puedan aclarar muchas dudas y de esa manera también puedan colaborar con la clase en enriqueciendo muchos conceptos y tal vez temas nuevos que no están y se tienen que aclarar. Dentro de lo que es la planificación y programación de mantenimiento, vamos a ver siempre lo siguiente. La planificación a medio plazo. Esto es una unidad de gestión responsable en procesos de planificación y control de mantenimiento, el cual contiene programas de mantenimiento para equipos en operación, con el detalle de la mano de obra, herramientas y recursos para su ejecución. Por eso que en lo que es la planificación a medio plazo tenemos que tener una visión general de las actividades. Tenemos que tener previsibilidad de los grandes eventos y las necesidades de las paradas a largo plazo. Garantizar una mayor previsibilidad de consumo de materiales y la asignación de mano de obra. Revisión del mapa de 52 semanas. Todo plan anualmente debemos de dividirlo en 52 semanas. De esa manera, nuestro seguimiento va a estar en función a medio plazo 52 semanas, en el mensual, se realiza dentro de las 52 semanas, y vamos a tener el semanal, el cual va a ser nuestra rutina de programa todas las semanas, y a eso le vamos a añadir el seguimiento diario. Entonces, vamos a tener siempre nuestra semana -1, semana 0, semana +1. La semana -1 es cuando empezamos a compilar la información para lo que vamos a realizar en las siguientes semanas. Cuando ya estemos en esa semana ejecutando, se convirtió en semana 0. Y vamos a tener la semana +1, es lo que nos toca a futuro y que tenemos que traer hacia la semana 0, o tenemos que llevar de la semana 0 reprogramados hacia la semana +1. De la misma manera funcionan los días, día -1, día 0, día +1. Entonces es un tema de ir llevando una secuencia, ¿no?, de las actividades en función cómo vamos avanzando en el tiempo, durante la semana, durante las semanas en el año, ¿no? Y de tal manera de que podamos ir alineando nuestras actividades que se van adelantando, que se van saliendo de manera por monitoreo o por requerimientos operativos, o lo otro es adelantar actividades ya proyectadas y que se pueden realizar en un mantenimiento oportuno. También vamos a asegurar que las actividades a mediano plazo se planifican en periodos de corto plazo, semanales, mensuales, anuales. Establecer alcance, tiempo, costo y duración de las actividades. Siempre tenemos que nosotros ver qué es nuestro plan,
nuestra semana, nuestras actividades, siempre van a tener un tiempo a realizar en función a las actividades involucradas. Por lo tanto, también va a tener un costo, porque van asociados insumos, repuestos, componentes que van asociados al cambio o a la reparación a realizar, ¿no? Y planificar los requisitos de salud, seguridad y medio ambiente. Es muy importante esta parte, ¿no? Siempre en un sistema integrado de gestión, ¿no? Sea una empresa manufacturera, sea una empresa minera, sea una empresa pesquera, el tema de salud, seguridad y medio ambiente debe ser requisito básico para ejecutar un trabajo. Por lo tanto, siempre tenemos que cuidar a la persona, tenemos que cuidar nuestras instalaciones, tenemos que cuidar al equipo de trabajo, ¿no? Y lo más importante, el impacto que podría tener en el medio ambiente si no disponemos adecuadamente de lo que usamos, lubricantes, repuestos, ¿no? Y todos los residuos que se generan por hacer mantenimiento. Vamos a ver que dentro del mediano plazo vamos a proyectar actividades de mantenimiento previstas en un mediano plazo mínimo anual, teniendo como base la estrategia de mantenimiento, lo que habíamos hablado. No podemos tener un universo enorme de estrategias, tenemos que alinear todos nuestros equipos a un resumen de estrategias que apliquen para todos esos equipos y también, y sobre eso, generar las demandas en salud, seguridad y medio ambiente, ¿no? Vamos a tener trabajos que se van a realizar en espacios confinados, por lo tanto, los requisitos de seguridad y salud son diferentes para trabajos en altura o trabajos en caliente, ¿no? Cuando hablamos con energía. Y así, cada uno de los trabajos que realizamos tienen ciertos requisitos que van a estar alineados a esa gestión, ¿no? de salud, seguridad y medio ambiente, que inclusive está normado ya en decretos supremos para los diferentes sectores. Para la minería es el decreto supremo 024. Por lo tanto, siempre tenemos que alinearnos a los requisitos que nos exige el decreto. Cuando se alinea la estrategia de mantenimiento al plan de producción, la planificación permite visualizar el mantenimiento previsto dentro de un horizonte de tiempo establecido, viabilizando un tiempo útil, el dimensionamiento y movilización de los recursos necesarios para la ejecución de los servicios, tales como mano de obra propia y terceros. Siempre vamos a ver cuál es nuestra capacidad que tenemos nosotros, ¿no? Para hacer un mantenimiento. Dentro de esa capacidad es lo que tenemos de personal estable, que trabaja con nosotros en los horarios, en nuestros turnos, pero también hay necesidad de trabajos puntuales donde se necesita uno, o personal por administración controlada, o un servicio íntegro, ¿no? Que ya viene, no solamente es gente, sino que es el servicio en sí, un costo, a todo costo, que incluye herramientas, que incluye la gestión, que incluye inclusive hasta el cumplimiento a ciertos requerimientos normativos, ¿no? En herramientas, en equipo. Por lo tanto, eso debe ser parte de la actividad, pero que como ya ha sido proyectado, también es parte de un presupuesto. O sea, nosotros generalmente lo empiezan a partir de agosto, otras en septiembre, otras en noviembre, pero generalmente ya tienen su presupuesto para todo el año. Y ese presupuesto sale de una proyección de nuestra planificación. Estar mapeado todos estos recursos y para esos trabajos grandes se necesita que siempre se tenga mapeado el detalle para que de esa manera eh, los servicios por terceros, por herramientas, por equipo que se necesitan para realizar un determinado trabajo ya estén presupuestados. La correcta planificación de actividades proporciona una ganancia de tiempo, reducción de costos,
aumento en la calidad en la realización de cualquier tarea, además de disminuir la oportunidad de retrabajo, ¿no? Ante un cambio de bandas, ¿no? Fajas transportadoras, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Que se realiza, inclusive las contingencias que se deben de tomar. Les puedo explicar, ¿no? Donde trabajaba anteriormente en compañía minera Misquimayo, estábamos con el control de 5 kilómetros de fajas transportadoras, ¿no? Tanto desde lo que era de la mina a la planta, de la planta a secado y de secado al puerto. Por lo tanto, de estas bandas, ¿no? Que eran hasta de 2 metros de ancho, ¿ya? Con una eh, prácticamente un transporte de 2.000 toneladas por hora, ¿ya? Eh, Esto necesitaba cuando se generaba el cambio de bandas o reparación de bandas, teníamos que reparar ciertos sectores, ciertos tramos, lo que involucraba, había mucho trabajo previo que se tenía que realizar. Las pegas que se tenían que realizar antes de la pega final para hacer la maniobra y todo irlo posicionando de tal manera de que el día de la parada solamente teníamos entre 12 a 24 horas para intervenir. Por lo tanto, para que no falle nada, se tenía que hacer las pruebas de cada una de las pegas. Y estas pruebas están en función a cómo se realiza el pegado de la banda, ¿no? Inclusive cuando son cableadas, tienen cables internos, ¿ya? Esas tienen un proceso para poderlas enlazar previo al pegado. Y todo eso se hace con pruebas fuera, ¿ya? Antes de hacer el pegado final, ¿ya? ¿Ya? Se empiezan con las pruebas. Uno, en dureza, en adherencia, y eso se gana en función a qué? A la temperatura, al tiempo el cual tiene que estar la prensa colocada, el tipo de elemento para realizar el pegado, porque hasta este producto tiene que tener un proceso de cuidado, porque si no también no sirve. Tiene que ser almacenado a temperatura, no tiene que tener una fecha de vencimiento mayor de entre 30 o 40 días. O sea, es todo un proceso de ir paso a paso para que las pegas lleguen a una calidad que no se abra en el momento que lo empecemos a utilizar. Por lo tanto, solamente así, como ejemplo, ¿no? Todo esto se debe planificar. ¿Qué pasa si en el momento que estamos haciendo la pega ocurre un corte de energía, interna o externa? Y la pega se malogra. ¿Por qué? Porque requiere por un tiempo determinado y a una temperatura ya predeterminada, ¿no? Esté funcionando la resistencia, de esta manera la pega sea homogénea. Por lo tanto, también tenemos que presupuestar y tenemos que tener a la mano hasta grupos electrógenos para la zona que vamos a realizar las pegas. Por eso es tan importante la planificación. Esa correcta planificación es prácticamente un proyecto que debe hacerse en 12 horas. Y estamos hablando solamente de una pega. Pero todo eso representa una actividad de toda una parada de planta, donde ya vemos bombas, molinos, fajas, prensas, ¿no? Entonces, realmente la planificación tiene que, semana a semana, día a día, y para paradas que se dan de 2 a 3 meses, también tiene que haber un cronograma de seguimiento solamente de paradas. Luego tenemos cómo debe funcionar el flujo de una planificación de mediano plazo.
Para empezar, ya hemos visto el tema de las estrategias, que es todo un proceso. Y este proceso es la base para poder nosotros proyectar, ¿no? Porque ahí se definen parámetros, horas medias de trabajo, unidades a medir, ¿no? Los sistemas que vamos a controlar. Entonces, esas estrategias ya están definidas. Este es por eso que está en rojo, y vemos que el proceso, ya lo hemos visto anteriormente, y que engrana con la planificación. Y en esta planificación vamos a proyectar la ejecución de las actividades sistemáticas, porque está en función a, a ciclos, ¿ya? A frecuencias ya determinadas. También vamos a proyectar la ejecución de las actividades no sistemáticas. Y dirán ustedes, oye, ¿cuáles son esas no sistemáticas? Aquellas que son monitoreadas por condición, ¿ya? Y las cuales tienen una línea, una proyección de cambio en función al desgaste, en función al consumo, ¿no? En función a las toneladas tratadas, o sea, en función a sus eventos o parámetros de alerta, ¿no? Si hablamos de envolventes en el tema de eh, vibraciones, o hablamos de desgaste en lo que es tuberías. Entonces, esas actividades no son sistemáticas, pero están en función a un tema de medición y hay una proyección para cuándo deberíamos de cambiar. Proyectar la ejecución de adecuaciones de salud, seguridad, medio ambiente y requisitos legales. Cada uno de los trabajos tiene que estar asociados justamente a este sistema integrado de gestión, que cumpla las normativas y que cumpla los procedimientos de evaluación de riesgos para salud, seguridad y medio ambiente. Acordar las premisas para el cumplimiento con las interfaces, ¿no? Siempre van a haber eventos que se cruzan, tanto la parte mecánica como la parte eléctrica. Las mismas actividades, pero que no pueden hacerse de manera simultánea. Primero termino una actividad para iniciar la otra. Puedo haber actividades que lo hago de manera paralela. Entonces, esos acuerdos que se tomen, porque no solamente es de mantenimiento entre sus áreas, ¿no? Entre sus especialidades, mecánico, eléctrico, instrumentación, también se tiene que coordinar con la operación para que nos puedan disponer de estos equipos dentro de lo que es el plan de trabajo a realizar en una parada, en un mantenimiento, ¿no? De la rutina dentro de la semana, o una actividad relevante de un mantenimiento de un equipo. Ejemplo, puedo hablar de una faja transportadora tubular que va del secado al puerto. Esa faja se atiende cada 4 o 5 años, ¿ya? Pero cuando se atiende es toda una maniobra que se tiene que realizar para el cambio de esa faja. ¿Por qué? Porque se tiene que ver el impacto en el medio ambiente a la hora del cambio, porque todos los residuos, todo lo que genere, ¿no? En este caso era fosfatos, ¿ya? Caía al mar y había un impacto con la comunidad porque esa es una zona marisquera donde prácticamente cosechan marisco. Entonces, no se podía impactar la zona de trabajo. Y todo el plan que se realizó fue justamente teniendo estas directrices, ¿no? Medio ambiente, seguridad, salud de las personas, ¿ya? Y la maniobra propia. Y el impacto a la operación, porque cada paso que se tenía que realizar tomaba un tiempo, y ese tiempo se iba creciendo. Y cada hora de no operatividad, de no embarque, prácticamente afectaba, ¿no? El resultado de la empresa. Por lo tanto, tenía que hacerse de manera coordinada, cuando no había barcos, cuando la producción simultáneamente había parada en planta concentradora, había parada en secado, era todo un flujo de trabajos
comparadas que conforme se iba levantando uno, se iba realizando el otro. Disponibilidad de planificación a medio plazo para ejecución. Y acá vamos a entrar a la programación. ¿Qué es la programación? Es el seguimiento. O sea, de lo que ya proyectamos, ya tenemos el detalle, ahora tenemos que empezar a hacerle el seguimiento, el pre, durante y después de cada actividad. Por lo tanto, el pre es que llegue todo, ¿no? Todos los recursos, los materiales, los servicios, la gente, ¿ya? Se cuente con las herramientas, con los equipos. Y la programación es que para la fecha determinada se realice en el tiempo determinado. Por eso que planificación y programación son dos procesos de planeamiento separados, pero que están engatillados en uno solo cuando se ejecuta. Actualizar sistemáticamente, ¿no?, la información. Cuando ejecutamos los trabajos y viene el recálculo de los tiempos, ¿no? Oye, cuando realizo una actividad y se le puso que era 4 horas cuando realmente era 3 horas y media, ¿no? Hay actividades que inclusive entran los minutos. Cada actividad tiene que ser mapeada al mínimo detalle. Ejemplo, un horno secador, ¿no? Y este tiene unos álabes. Estos álabes son soldables, pero el fosfato que entraba era tan corrosivo que teníamos que estar cambiándolo porque se corroían las placas de 3/8, ¿no? ¿Ya? Se corroían y lo que pasaba es que se caían las placas y perdía eficiencia el secador. Ya no levantaba la carga y no caía el calor a esa cortina de mineral para su secado. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Teníamos que mapear cada uno de los álabes, que estábamos hablando más de 300 álabes, y cada uno de los álabes, para hacer el mantenimiento y la reposición, teníamos que haber mapeado cuántos álabes ya teníamos que intervenir y en qué posiciones. Para eso hacíamos inspecciones previas. Recuerden, es una zona caliente y eso no se enfría de un día para otro. Entonces, ¿qué sucedía? El mapeo iba inclusive hasta cuántos cordones de soldadura teníamos que echarle a cada álabe y cuánto tiempo nos demoraba en hacer cada cordón para de esa manera poder calcular cuántos álabes podíamos cambiar por grupo de trabajo y cuántos grupos de trabajo teníamos que la capacidad de poder incluir en un espacio confinado, en este horno, en este secador, y a su vez teníamos que definir también, ¿no?, los tiempos de respiro, o sea, cada 20 minutos teníamos que cambiar con una contraguardia. Entonces, ya no hablábamos de 3 grupos, hablábamos de 6 grupos, y que iban turnándose, entraba uno, entraba otro. Recuerden que le estoy hablando pues de Sechura, Piura, temperaturas de más de 30 grados en verano, ¿no? Y encima el calor del horno y todos los soldadores con todo su equipo de cuero, ¿no? Realmente era una labor muy delicada, porque no solamente era la calidad del trabajo, sino el cuidado de la persona. Teníamos que hidratarlos, teníamos que tener vigía, era todo un plan para poder ejecutar ese trabajo. Entonces, como vemos, el tema de eso va actualizándose, ¿ya? La actividad de hoy no necesariamente es la actividad de mañana, siempre salen cosas de más detalle que tienen que mapearse y que tienen que actualizarse. Entonces, con esto vamos a tener, si la actividad es conforme, hay alteración de los parámetros originales, se evalúa una revisión de la estrategia de mantenimiento, a lo mejor la frecuencia que hemos puesto no es, oye, era 2000 horas, pero no se hace a 2000 horas, se hace a 1500. O se hace cada 2 meses lo que habíamos mapeado hacer en 10 semanas. Entonces,
Cosas como esas tienen que ir actualizándose, siempre se va actualizando. Siempre vamos a decir, ¿necesita la revisión de algún parámetro? ¿Sí? No. Si es no, se va a planificación. Si es sí, se revisa conforme a la alteración de los parámetros originales. Resulta que pueden estar tratando mineral con otra granulometría, con otras características del mineral. Ya tienen más hierro, tienen más cobre, elementos más pesados como el plomo, no sabemos. O sea, eso puede afectar el tema de la durabilidad de un elemento de desgaste y el funcionamiento de un equipo. Evaluar periódicamente la viabilidad del cumplimiento. Entonces, siempre nosotros tenemos que ir buscando el tema del cumplimiento, la adherencia, ¿no? Una parada, una hora en una mina de 2.000 toneladas equivale a $1.500, perdón, $15.000 la hora. Pero si nos vamos a una gran minería, eso puede llegar de $1.500.000 por hora a más. Las pérdidas por lucro cesante. Por eso que es importante, si se planifica, debe ser dentro del espacio que se ha requerido, sin afectar el tema de seguridad, medio ambiente y lo que es salud, ¿no? Vamos a ver qué debemos de definir para planificar. Primero, debemos de tener qué clase de mantenimiento se debe hacer. Eso es lo que tenemos que tenerlo claro. Es un mantenimiento rutina, es una inspección, es una reparación, simplemente ajustes de parámetros, ¿no? Ustedes habrán escuchado el backlash, medir el backlash, alineamiento de equipos, tal vez cosas como esas, pero tiene que estar definido qué clase de mantenimiento vamos a realizar. ¿A qué equipo le vamos a realizar? La asignación de técnicas por especialidad de acuerdo a priorización de equipos, ¿no? Puedo tener un molino, como puedo tener una chancadora. La chancadora no tiene un stand-by, es una zona línea, es seriada, mientras que en el molino pueden estar en paralelo y puedo alimentar a diferentes molinos, por lo tanto, su criticidad no es la misma. Como también tengo procedimientos a desarrollar. Esos procedimientos generalmente vamos a hacer nosotros cuando generamos una actividad. Todos los trabajos deben tener un procedimiento escrito de trabajo seguro. Estamos hablando de seguridad, ¿ya? Pero también, cuando no existe, es un trabajo nuevo, algo que no se mapeó en la evaluación de riesgos, se tiene que generar un ATS, ¿ya? Una actividad de trabajo seguro. Si no es común, es puntual, se debe generar un ATS. Pero nosotros debemos de tener una lista de actividades de lo que vamos a realizar. El ABC, qué es lo que vamos a realizar, el paso a paso. Y debemos generar su cartilla de mantenimiento. Entonces, de esta manera, siempre debe haber un procedimiento. ¿Dónde? En la planta o en el taller. ¿Dónde se va a hacer el trabajo? Si paramos una instalación, va a ser en la misma fábrica, en la misma planta, ¿no? Pero si lo realizamos en el taller es porque hacemos un cambio de componentes, ¿no? O dentro del tiempo, dentro de 12, 24 horas, nos da tiempo para desmontar, para reparar en taller, calibrar en taller y volverlo a subir y montar al equipo. Pero eso está en función, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos para hacer? Equipos, maquinaria, gente, eh, equipos de izaje, ¿no? Camiones grúas, manlift, camionetas, cama baja, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, tenemos que tener bien claro dónde vamos a realizar ese trabajo. ¿Quién? Lo vamos a realizar nosotros, con nuestro personal, que está dentro de nuestra rutina, o necesitamos personal de apoyo externo, empresas especializadas,
o simplemente especialistas que van a realizar ese trabajo, ¿no? Estamos hablando de empresas, pues, que, que no solamente realizan el trabajo, sino que certifican la calidad del trabajo, ¿no? Si estamos hablando, pues, de normas que tengan cierta certificación o ciertos niveles de certificación, si fuera alineamiento, un SKF, y homologados, ¿no? Si es soldadura, de la misma manera, homologados, ¿no? Vamos a ver también con qué frecuencia. Y sobre estas frecuencias tenemos que tener los insumos, los materiales y los repuestos a disposición en función a esas frecuencias de cambio. El tiempo requerido para la intervención, disponibilidad operativa de equipos e instalaciones, ¿no? A lo mejor operaciones dice, oye, sí, le toca mantenimiento, pero no te lo puedo dar porque igual tiene que seguir procesando, ¿no? Porque si para esto, me rebalsa todas las celdas, me, no puedo parar la planta de neutralización, porque igual sigue saliendo agua ácida de la mina. Entonces tiene que haber stand-by. Entonces, esta disponibilidad que tiene el equipo, ya, está amarrado mucho a operaciones. ¿Qué debemos de tener en mente siempre? Lo que es totalidad, ver el panorama general, integrar de una planta o una flota. Exactitud, definir en términos precisos los límites y medidas de las variables a lograr. Continuidad, que no haya interrupciones durante la ejecución de los trabajos imprevistos, ¿no? Como le hablé este tema de la faja y qué pasa si se me va la energía, ¿no? Y se me malogró todo el trabajo. Flexibilidad, la planificación debe ser flexible porque existen variables influyentes, especialmente el entorno, que producen cambios que de no poderse actuar en ellos podrían producir el fracaso, ¿no? Siempre nos dicen cuál es tu plan A, cuál es tu plan B, cuál es tu plan C. Así tenemos que pensar los planificadores. Tener todas las contingencias ante algo que tal vez pudiera suceder. ¿Ya? Grupos electrógenos, manleaf. Oye, si se me malogra el manleaf, ¿qué hago? Oye, tiene que haber un soporte, esa empresa tiene que traer sus mecánicos. ¿Me cuesta más? Sí. ¿A dónde puede la empresa soportar esos costos? Pero como yo les decía, una empresa donde una hora de parada vale $1,500,000, todos esos costos se pagan. Una empresa donde vale $15,000 la hora, hay que limitar qué es lo que vamos a, a, a utilizar, ¿no? Como contingencia. A veces ya no es rentable. Entonces tenemos que optimizar, priorizar. Economía, realizar el mantenimiento al costo óptimo. Todo esto nos lleva pues a un tema de costo óptimo, ¿no? Utilizar el material que necesitamos en el tiempo que necesitamos y parar el equipo lo necesario. Considerando el hecho de que el personal encargado de mantenimiento es eficientemente activo, solo el 40% de su tiempo debe darse la mayor importancia a la planeación, pues una planeación efectiva reduce el trabajo improductivo y puede influenciar grandemente en la situación económica de una empresa. Generalmente en mantenimiento nos dicen, ¿no? Y eso lo ven muchos, eh, ¿para qué existe planeamiento, no? Finalmente, el de ejecución dice, yo puedo hacer todo, y, y no funciona de esa manera, porque la planificación necesita detalle, necesita control, necesita medirse y necesita hacerle seguimiento. Y eso no lo va a hacer ejecución. Su trabajo es otro, como ya vimos, ¿no? Los grandes procesos de mantenimiento es planificación, ejecución, ingeniería y mantenimiento. Entonces esto necesita detalle, necesita hacer mucho trabajo de oficina, mucho trabajo de seguimiento para que cuando se arranque una actividad se tenga todo mapeado y todo
correlacionado para que se ejecute de tal manera que se llegue a una etapa de arranque eficiente. Factores a tener en cuenta: la criticidad de los equipos y de los sistemas, ¿no? Ya habíamos hablado del tema de lo que es, para poder definir una flota, un parque de equipos en una planta, en una fábrica, tenemos que definir criticidades, porque con esas criticidades y con su modo falla, vamos a poder definir cómo lo vamos a atacar, cómo vamos a abordar el mantenimiento, qué tipo de mantenimiento, qué técnicas vamos a aplicar para que de esa manera nuestro mantenimiento sea óptimo. El tiempo, la duración del trabajo, cuánto debe durar cada actividad por cada especialidad: el electricista, el mecánico, el instrumentista. La parada va a ser del equipo la conjunción de los tiempos que se requiere para hacer ese trabajo en diferentes especialidades. El régimen de carga o trabajo del equipo, ¿no? ¿Cuánto trabaja ese equipo? Oye, es un equipo que trabaja 1 hora diaria, como tengo equipos que trabajan las 22 horas, 24 horas diarias. Entonces su régimen de carga es diferente de uno a otro. Por lo tanto, necesita mayor atención. Si ese tiene un orómetro, si ese es medido por toneladas tratadas, si ese es medido por eh, eh, horas de trabajo, ¿no? Que no hemos hablado. Simplemente su desgaste va a ser mayor y su mantenimiento y su requerimiento de atención va a ser mayor. Entonces, eso se tiene que tener claro en el mapeo, ¿no? Cuando realicemos nuestras proyecciones. Las competencias del personal, ¿no? No podemos mezclar a todos con mecánicos, no, tiene que haber el mecánico, el electricista, el instrumentista, el lubricador, inclusive los inspectores que realizan mantenimiento predictivo, ¿ya? Con el tema de las técnicas de ultrasonido, las técnicas de vibraciones, el control de energía, termografía, ¿correcto? Los materiales y repuestos e insumos que se van a necesitar. Tenemos que hacer nuestra gestión de materiales. Oye, para cada mantenimiento y por tipo de mantenimiento voy a necesitar qué materiales y qué insumos. Y eso tiene que estar mapeado. Los costos, ¿cuánto me cuesta un mantenimiento A, B, C, D, E? Son diferentes costos. El A está incluido en el B está incluido en el C y el C en el D. Y por lo tanto, va a ser una correlación de más actividades, más repuestos, más servicios y su costo va a ser mayor. Error para cuando hacemos mantenimiento, y generalmente eso sucede, es que ejecución cuando va a hacer el mantenimiento quiere hacerlo a su manera y no bajo el criterio que ya se ha planeado. Entonces, eso ahí ocurren los retrabajos, porque salen los equipos y para un mantenimiento de 250, de 500 o de 1000, lo que cambian siempre va a ser un equipo de flota, un equipo móvil, el cambio de filtros, aceite, ¿no? Y algún otro componente por ahí, una válvula de alivio, un sello. Pero ¿qué sucede? Ese material que le están cambiando, lo están tratando un A, un B, un C, de manera casi igual cuando son totalmente distintos. Hay cosas que se debe cambiar por ciclo de vida, lo que recomienda el fabricante, la experiencia y en las condiciones operativas en las que trabaja, debe asociarse a cuál va a ser su ciclo de vida de cada material. Y sobre eso, en la estrategia que se está usando, se debe cambiar. Eso aparentemente es un costo adicional. No, ese costo adicional se transforma en que el equipo no falle y todo nuestro lucro cesante se pierde. Por lo tanto, la operación va a conseguir su planificación de producción y eso genera pues el resultado óptimo de la empresa. Pero si nosotros nos llenamos de fallas porque esperamos a que falle el repuesto, prácticamente lo que vamos a ocasionar es que siempre no vamos a cumplir o vamos a desordenar el plan de producción que tiene operaciones.
Secuencias de las actividades, sincronizar para evitar demoras. Lo que habíamos hablado, ¿no? Actividades que se pueden realizar en paralelo, actividades que tienen que estar relacionadas, termina uno y avanza la otra. Paradas, por decir, hay un corte de energía del COES, hoy engatillar una parada de planta para esos equipos, o simplemente épocas donde hay problemas de transporte, de concentrado, y por lo tanto los equipos se paran y tenemos que aprovechar. Y ahí sale el mantenimiento oportuno, ¿no? A- adelantar ciertos trabajos. Entonces, para eso hacemos seguimiento, semana cero, semana menos uno, semana cero, semana más uno, y poder adelantar trabajos y de tal manera buscarlos como una oportunidad de atención. Herramientas comunes y especiales, ¿no? Vamos a ver muchas herramientas que son estándar, pero también siempre nos va a salir esto en mantenimiento. Oye, pero esta herramienta es exclusivamente para la actividad y lo hemos fabricado acá. Sí, pues así como las fabricas, las tienes que normalizar y para eso tiene que entrar a todo un proceso de normalización y que se alinee al sistema integrado de gestión, ¿no? Para que no dañe a la persona, para que se evalúe sus riesgos y para que no dañe al medio ambiente. Por lo tanto, esto de aquí, después de haber sido evaluado, también tiene que entrar a un tema eh, de fabricación, homologación y, y autorizado por un ingeniero, ¿no? Que debe estar autorizado dependiendo de lo que se fabrique, un mecánico, un civil, un industrial, el, un eléctrico, ¿no? Dependiendo de la herramienta que se haga, y se normaliza, ¿ya? Entonces, son herramientas especiales que no son estándar, pero lo usamos en nuestra operación, ¿no? Pero ahora ya en el mercado se encuentran muchas herramientas que ya vienen normalizadas y para cada uno de los trabajos que nosotros realizamos es solamente buscar y alinear qué es lo que necesitamos para un trabajo especial, ¿no? Trabajos estándar o estándar job, lo mismo, ¿no? Así como hablamos de las actividades, los trabajos tienen que tener toda una lista de actividades. Generalmente, a veces el personal antiguo tiene esta resistencia al cambio. Ellos dicen, yo ya tengo 30 años trabajando en esta empresa y por lo tanto, yo ya sé cómo hacer mi trabajo. Y ellos lo hacen a su manera. Y luego agarran la cartilla de mantenimiento y la llenan. 100%, todo completo, y realmente no lo hicieron. Luego falló el arnés, luego falló el sensor, luego falló eh, por ahí una fuga, una manguera, un conector. ¿Y por qué falló? Si en el estándar job te está diciendo qué es lo que debes de hacer, el paso a paso. Un buen mecánico generalmente lo que hace es agarrar ese estándar y empezar a ir uno a uno levantando dentro de su rutina del mantenimiento, de la reparación, ¿no? Considerando holguras, considerando calibraciones, backlash, todo eso va considerando porque eso dice en el estándar, en la cartilla, y por lo tanto es menos riesgoso de que ese equipo falle antes de su próximo mantenimiento, porque ha evaluado cada uno de los puntos. Y no solo el mecánico, como digo, hay actividades mecánicas, eléctricas, las propias del lubricador que tiene que hacer dentro del equipo parado y dentro de un mantenimiento preventivo. ¿A qué trabajo se aplica? A servicios de mantenimiento preventivo, a inspecciones de mantenimiento predictivo, a reparaciones de mantenimiento correctivo, ¿no? Lo que les estoy diciendo, esto es lo importante, porque de ahí nace la planificación, nace para que ejecución haga un trabajo adecuado. Si no estaba mapeado esa actividad, simplemente lo que va a pasar es que haya un riesgo de que se produzca una falla. ¿Por qué? Porque no estuvo mapeado su inspección, su ajuste, su lubricación o su cambio. Entonces, dentro de lo que es planeamiento, siempre vamos a encontrar roles y funciones.
Estos roles y funciones lo vamos a ver que son de manera general, ¿no? Porque acá estamos combinando ingeniería y planeamiento. La planificación debería estar asociada solamente a planificación y programación. Y todo lo que es monitoreo y condición y confiabilidad está asociado a lo que es ingeniería de mantenimiento. ¿Ya? Empresas pequeñas generalmente abarcan planificación, programación, monitoreo y confiabilidad. Pero empresas grandes ya esto se abre, ya deja de ser uno. Se convierten en dos roles para ingeniería, dos roles para lo que es planificación. Entonces, dentro de la planificación, como ven, está la planificación mediano y largo plazo, elaboración del presupuesto, control y seguimiento de paradas, asignación de recursos a las órdenes, asignación de estrategia, categorización de los materiales. Y en la programación es la rutina, el control diario, seguimiento, adherencia del plan, seguimiento de los backlogs, todo aquello que va saliendo y que necesita ser atendido una vez que llega el servicio o una vez que llega el repuesto. Atención de correctivos, ¿no? Y también tenemos los materiales, la verificación y actualización del inventario, seguimiento de pedidos de materiales críticos, coordinación de atención de materiales vitales y alta rotación. Inclusive el tema de materiales, en empresas más grandes, se divide la programación el analista de materiales. Porque el analista de materiales es el nexo que engatilla con la gente de el analista de materiales del almacén. Y ellos son los que están viendo las estrategias en función a lo que se proyecta. Cuáles son vitales, cuáles son de alta rotación, cuáles son estratégicos, cuáles son críticos. Y de tal manera que ya hay un tema de elaboración de contratos, de abastecimiento de repuestos, de servicios. Entonces, es todo lo que hoy decimos, oye, eso es el planificador, no, ya se vuelve un tema solamente de un analista de materiales, dependiendo de la envergadura de la empresa. ¿Por qué? Porque la planificación, como les dije, es todo un detalle. El monitoreo por condición, estamos hablando del predictivo y la inspección de rutina. En el predictivo utilizamos técnicas sensoriales, ¿no? Oído. Ustedes siempre habrán escuchado los supervisores antiguos, ¿no? Ellos tenían esta habilidad y hasta ahora lo deben tener seguro aquellos que ya tienen experiencia, ¿no? Cuando utilizan sus sentidos, el olfato, el oído, la vista, el tacto, ¿no? Yo por decir conocí a un supervisor que dentro de su rutina iba por los reductores y le ponía la mano, ¿ya? Y sobre eso él decía, ¿hay problemas o no hay problemas? ¿No? El tema de la temperatura. Pero hoy no, pues hoy ya, ¿qué utilizamos? Técnicas predictivas, ¿no? Análisis vibracional, termografía, ultrasonido, calidad de energía, análisis de aceite. Y esto amarrado a la inspección de rutina. Los inspectores tienen que tener estas competencias, ¿no? Con el tema del uso de, de, de cámaras termográficas, analizadores de vibraciones, alineadores láser, los mismos, cuando ya hablamos de medición de espesores, ¿no? En tuberías, entonces ellos ya tienen que dominar estas técnicas. Y lo otro que está dentro de la rutina es la lubricación. 40% de las fallas asociadas a lubricación. Si tienes una, hablemos si tienes un rol de lubricador que puede estar asociado a una persona y que esto además cumple una ruta de lubricación, lo que va a generar es que te elimines 40% de fallas. Inspección. Haces tu inspección de rutina. Con técnicas predictivas te eliminas 20% de fallas. Cumples tu mantenimiento preventivo sistemático, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a eliminar otro 20% de falla. Lo que te queda ya es para aplicar otras técnicas. Pero ya estás yendo solamente haciendo gestión de este tipo,
a eliminar tus fallas dentro de tus instalaciones o tu flota. Hay algunas consultas, a ver, acá dice, ¿sería correcto decir que la programación es como una planificación a corto plazo? No. La programación es el control, es la rutina, es el que ajusta, ¿ya? Es el que hace seguimiento. Él no planifica, ¿ya? Por eso son roles distintos. Él programa, porque de lo que sale en el día, él lo incluye en su programa semanal. Él ya no proyecta, él ya acomoda dentro de su semana sus trabajos, dentro del día sus trabajos, ¿ya? Y busca la adherencia. Les voy a mostrar unos cuadros finalmente, ¿ya? Él busca la adherencia. Si me dieron 10 trabajos, se tienen que hacer los 10. Y si hicieron 2 más, se tienen que hacer los 2 más. Pero, ¿de dónde? Oye, si se supone que programo, cuando ha hecho el planificador, su proyección, ¿se ha programado el 100%? Sí, no, solamente se programa el 80% de la capacidad y dejas ese 20% para esos adicionales que salen, ¿ya? Porque ya cuando excedes tu capacidad, lo que va a suceder es que no vas a cumplir, vas a tener que hacer un trabajo de falla para eliminar o reprogramar un trabajo correcto, preventivo. Por eso que la planificación no es a corto plazo. La planificación es diferente al corto plazo. Sí, a ver, otra consulta que había. Ya. A ver, no entiendes. A ver, el planificador proyecta. El planificador con todas las estrategias que ya tiene, ya, proyecta. Ya definió, vamos a hablar de un cargador frontal, ¿ya? Que es lo que más conocen. En cualquier lado lo van a ver. Su frecuencia es cada 250 horas. Por lo tanto, ya se define que su frecuencia es de 250 horas. A las 250 tienes que intervenirle el motor. Por lo tanto, ya se interviene filtros de aire, filtros de aceite, muestreo de aceite, listo. Pero a las 500, cambio de aceite. A las 500 ya no solamente es el motor, ya estás hablando de la caja. A las 1000 ya estás hablando de la caja, del motor, ya, de la caja motor y del sistema hidráulico y los sistemas diferenciales, a los cuales igual vas a cambiar lo que dice el manual. Algunos son válvulas de alivio, otras que todo lo que es filtros, todo lo que es aceite, todo lo que es muestreo. ¿Correcto? El planificador, en función a sus horas promedio de trabajo, el equipo trabaja 10 horas y cada 250 horas en el tiempo hacia adelante lo va a sacar dentro de 10 días después de su último mantenimiento. Perdón, 25 días, porque son 250 horas, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Por lo tanto, dentro de 25 días va a salir con una anticipación, depende de cómo se programe, 10, 15% de calaje antes para que pueda salir la orden con anticipación. Pero a los 25 días se debe intervenir. Es lo que hace el planificador. Proyecta, ¿ya? Y con esa proyección, ahora tiene que buscar que para esa fecha estén todos los recursos asignados. El material, el repuesto, los filtros, los sellos, el aceite tiene que estar para esa fecha, para ese mantenimiento. ¿Ya? Lo segundo, tiene que, hasta ese momento, ¿ya? Tiene que dar el alcance, ¿ya? De que si hay un servicio asociado a ese trabajo, también tiene que coordinarlo, gestionarlo para que también llegue para esa fecha. Un servicio de 1000 horas, 2000 horas, dependiendo, para el motor, para la caja, para el diferencial, que tienen que estar asociados y tiene que estar para esa fecha. Pero el programador no ve eso. El programador, cuando le entra
a los 25 días le llega dentro de su semana esa actividad, él lo que va a hacer es programar y coordina con operaciones y dice, mira, ¿sabes qué? Tu trabajo es el día miércoles. Necesito el miércoles la pala. No, dice, yo no te puedo dar el miércoles porque tengo despacho de concentrado. Te lo doy el jueves. ¿Listo? Tu jueves. Como yo les dije, siempre hay una holgura que se va dando a las horas de trabajo. Y el día jueves, este señor, el programador, tiene que estar detrás de ese trabajo para que se cumpla. Uno, la actividad. Y dos, en el tiempo. Ahora, si para ese trabajo, para esa fecha, dentro de esos días, salió una falla, ¿ya? Empezó a botar una alerta, ¿ya? Fuga de pistón, aceite por el pistón. Listo, entonces tiene que generar una orden correctiva programada, backlog, para que ese repuesto llegue para la fecha que ya está planeado la parada del equipo y poder hacer el cambio, si no es crítico. Entonces hay una diferencia, ¿ya? Mientras que el programador hace el seguimiento de que se ejecute la actividad, el otro lo proyecta para determinar cuándo se va a realizar la actividad. Por eso que son roles diferentes. El tema es que a veces los confundimos porque en una empresa pequeña el planificador hace el rol también de programador. Pero si son una empresa cada vez más grande, esos roles se asignan a personas distintas. Roles, funciones distintos, responsabilidades distintas. El planificador te va a ver esas paradas grandes. Oye, una parada de planta, una parada de 8.000 horas del equipo. Oye, y hay una lista enorme de actividades. ¿Y qué tengo que tener para eso? Él tiene que planear qué necesita. La herramienta. Necesito personal especializado. El otro lo que va a hacer es cumplimiento, que se haga, que se ejecute. ¿Ya? Espero haber aclarado tu duda. Bueno, seguimos, ¿no? Y bueno, en el tema de lo que es confiabilidad, es un controlador, ¿ya? El controller, el que saca los KPI. Generalmente eso decimos, lo hace el planificador. No, el controller es el que saca la data en función a todo lo que proyectan, a todo lo que controlan, lo que se ejecuta, y él saca los KPI. ¿Qué más? Hace el análisis de los ACR. Dentro de la rutina se van generando actividades recurrentes de falla o aquellas fallas que se generan y necesitan atención o necesitan análisis. Acá hay una consulta. Dice, ya, ok, aclarado. Luego vas a tener el control de componentes. El control de componentes no es del planificador. El planificador lo que hace es proyectar, pero quien controla, quien le dice cuántas horas tiene, cuál es su ciclo de vida de cada uno de los componentes, por cada uno de los procesos, porque dependiendo de dónde trabaja el equipo, su durabilidad del componente es distinta y por lo tanto ese control lo mapea el de confiabilidad. Y con eso se hace la proyección y se tiene cuándo se debe reparar, se debe de cambiar. Si se repara, es un tema de OPEX, se va al costo operativo. Y si es un tema de inversión o cambio de componente principal, se convierte en inversión, por lo tanto es un CAPEX. ¿Ya? Y eso de ahí ya lo maneja el planificador, pero la data la administra el de confiabilidad. Roles diferentes, de la misma manera, digo, ¿no? Empresa pequeña, una sola persona ve todos los roles. Empresa más grande, los roles se empiezan a abrir. Ya, a ver, ahí. Flujograma de la planificación a medio plazo. Esto ya lo hemos visto, ¿no?
nuevamente estaba ahí. ¿Por qué está ahí? Porque ahora vamos a ver lo que es presupuesto de mantenimiento. El planificador, ¿qué es lo que hace? Proyecta en base a una estructura, a estrategias, a frecuencias, a horas de trabajo. ¿Y eso qué me va a dar? Presupuesto. Si eso está bien hecho, el presupuesto va a salir solito. Entonces, el objetivo es definir los recursos económicos de la inversión corriente y costeo para soportar las ejecuciones de las demandas de mantenimiento previstas en la planificación a mediano plazo del área de mantenimiento. Reglas iniciales de un presupuesto. Saber de que la torta es la misma y somos apenas una porción. O sea, a veces queremos hacer todo y por eso a veces no llevamos este control, estandarizamos nuestro proceso de planificación y por lo tanto simplemente pedimos, pues, ¿no? Y nos sale nuestro costo muy elevado. Entonces tenemos que ajustar frecuencias, tenemos que ajustar horas de trabajo para definir lo que realmente necesita, ¿no? Nuestra flota o nuestra planta, nuestra fábrica. Hacer alianzas con otras áreas, correcto, porque tenemos que nosotros interactuamos con otras áreas. ¿Qué áreas? En este caso, ejemplo, lo que es logística, con almacén y con compras, porque tenemos que hacer contratos, tenemos que eh, compartir información. Nosotros le tenemos que decir cuáles son nuestras demandas para que ellos administren las reposiciones automáticas y nosotros para hacer más pequeña la gestión, no generar tantas órdenes de compra, hacer contratos con compras para que de esta manera la reposición sea más fácil y se maneje el use and take, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros bajo un contrato y una proyección de atención, simplemente reclamamos al proveedor para qué fecha necesitamos nuestro repuesto. Y de esa manera nos van llegando los repuestos porque ya está contractualmente asegurado. Nuestro inventario con almacén se va a mantener o va a optimizarse, porque ya no vamos a necesitar tener repuestos metidos en el almacén. Por eso necesitamos hacer alianzas con nuestros pares de otros procesos, ¿no? Con activos, porque tenemos que definir cuál es el ciclo de vida de cada uno de los activos para ponerlos en inversiones, presupuestar en inversiones, en CAPEX, hacer seguimiento de los componentes, que esté matriculado en activos, que se haga seguimiento en logística y nosotros administrarlos como mantenimiento. Y lo que nos dice, ser amigos del dinero, ¿no? O sea, no, lo peor que podemos hacer en mantenimiento es decir, vamos a bajar costos. No. Lo que tenemos que tener en mente es que vamos a optimizar el costo haciendo una buena gestión. Y esa buena gestión nace de planeamiento. Por eso que tenemos que tener bien claro la importancia del proceso de planeamiento dentro de mantenimiento. Valorar el dinero de la empresa como si fuera el nuestro. Bueno, ese es un tema de pertenencia, ¿no? No solamente en el dinero, sino en el equipo, en el activo. Siempre vamos a tener ese direccionamiento. O sea, hay que tratar al activo, al equipo, como si fuera nuestro. Entonces, de esa manera vamos a entender la problemática que tiene para poder optimizar los gastos. Una vez me dijeron, un gerente, ¿no? Me dice, una vez, ya, en mi casa, ¿no? Pagaba X suma de luz, energía. Entonces, un día, quiso hacer lo mismo que hacía en la planta, la optimización de la energía. Y se fue a su casa y le dijo, mira, ¿sabes qué? A partir de ahora, lo que vas a hacer, si ya dejaste de ver televisión, desenchufa, ¿ya? Si tienes la terma que tenemos, le vamos a poner un timer.
la pregunta es, ¿qué días necesitas agua caliente? Todos los días y de qué horario. Y configuró todo lo que hizo. Entonces, cuando le mostró a la señora, ¿no? Le dice, mira, ¿sabes qué? Lo que tú pagabas, ahora tú pagas 40% menos. En menos de medio año llegó a bajar sus costos en pago en su recibo de luz. Entonces, la esposa entendió, ¿no? Porque era el dinero de él, pero era el dinero familiar. Y por lo tanto, entendió que se podía optimizar evitando esos desperdicios, ¿no? Entonces, tenemos que apreciar el valor del dinero y siempre tener sentido de pertenencia. Es parte nuestra. Mientras estemos en la organización, es nuestro y tenemos que asumirlo de esa manera. ¿Qué ocurre si implantamos un proceso sistematizado de elaboración y gestión de presupuesto? Todo lo que hemos hablado y que esté sistematizado. Y por eso existen los software de mantenimiento, ¿no? Nosotros cuando generamos nuestro plan, nuestro presupuesto, generamos nuestras rutinas que nos van a generar órdenes y esa proyección de órdenes que todavía no están generadas, pero que sí van a estar proyectadas, nos van a generar el presupuesto. Vamos a ahorrar si hacemos solamente los mantenimientos necesarios. Aprenderemos a hacer alianzas y aprenderemos a no desperdiciar. Capacitaremos y motivaremos para hacer una mejor gestión de presupuesto, porque no está escrito en piedra. Cada vez va a haber nuevas cosas por hacer, ¿no? Ejemplo, el mismo cargador frontal, ¿ya? Pero bueno, esto es para equipos de minería. Entonces, estos manejan unas cucharas, y esas cucharas tienen elementos de desgaste. Esos elementos de desgaste y la propia reparación de la cuchara tiene un costo. Una cuchara nueva para un equipo de 6 yardas está sobre los $30,000, ¿no? $35,000. Pero tiene una duración de 15,000 horas. Entonces, para que no se malogren estas cucharas, se utilizan unos elementos de desgaste, que también tiene un costo. Cada juego cuesta como $8,000. Y cuando cambiamos todos los pines y bocinas del sistema de levante, estamos hablando de otros $10,000. Entonces, los costos asociados al mantenimiento de esa cuchara se vuelve cíclico, con picos. ¿Pero qué se hizo? Se evaluó cuál era el ratio, el rendimiento alcanzado y se hizo una propuesta, ¿no? Una licitación. Y empresas terceras dijeron, yo te reparo, yo te pongo un elemento de desgaste que no es el que tú compras, es otro que yo tengo, pero que te garantizo va a durar lo mismo del que tú tienes, a menor costo. Por lo tanto, tu tarifa unitaria por horas de trabajo va a ser tanto. Entonces aplicamos un contrato y se ahorró 30% de lo que gastábamos anualmente por cuchara. Entonces, no solamente es saber eh, qué es lo que tengo que cambiar, sino también cómo cambiar y cómo gestionarlo. Y en este caso, las alianzas se hicieron con proveedores, ¿no? Nuestros que están medidos bajo un contrato, un SLA, un acuerdo de nivel de servicio, y por un tiempo determinado, de 2 a 3 años. Y los ahorros se manifestaron en el equipo, nuestro costo unitario bajó, y por lo tanto el costo operativo también. Pero cosas como esas siempre van a haber, y en mantenimiento tenemos de esas un montón. Así que para hacer el presupuesto siempre nos van a decir, reduce, reduce. Sí, no podemos reducir, vamos a optimizar y tenemos que ver dónde. Hasta que un momento se nos vuelve ya un estándar, ¿no? El presupuesto de mantenimiento. ¿Cuánto va a costar la recuperación de componentes, los preventivos, intervenciones relevantes, modificaciones, mantenimientos condicionales, mantenimientos correctivos? También tenemos que saber las demandas de ajustes de presupuesto. Pueden surgir a lo largo de las etapas de la aprobación. Siempre
Ya, tengo mi presupuesto y te dicen, reduce 10%. Oye, pero ¿no? El negocio no da para más, necesita 10% de reducción. Porque también a nivel gerencial manejan indicadores, pero esos indicadores están en función al costo por proceso, tienen un costo unitario. Y ellos dicen, no te puedes exceder, porque finalmente todos estos costos van a llevar a un costo de producción tal y mi costo de venta va a ser tal. El mineral bajó en el mercado, el producto bajó en el mercado y no soy rentable. Tengo que bajar costos. ¿Dónde? Y ahí tenemos que buscar y priorizar lo que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, tenemos que dar propuestas, qué hacer para optimizar los costos. Priorizar cuál inversión agregará más valor al negocio. Ejemplo, flota de trackless, los scoops me representan el 38% de los costos, pero no quieren invertir, invierten en otros equipos, en camionetas, que no me genera valor, ¿ya? Pero cuando vamos a ver, y dentro de la priorización que se ha hecho de los equipos, ¿ya? Sale pues que es 38% los scoops y por lo tanto no se ha renovado la flota y ya está en su tercer ciclo. Un equipo nuevo es $28 por tonelada, pero un equipo que el que teníamos, porque ya estamos cambiando, entre 60 a $70 por hora. Entonces, oye, nuestro costo está asociado al mayor generador de costos, que son la flota de extracción de mineral, de carguillo, ¿ya? ¿Y por qué voy a invertir en camionetas? Eso lo tercerizo y tengo costo plano. Invierto en mi CAPEX, en inversión, aquello que me genera más gasto. Hemos invertido y nuestros costos empezaron a bajar, ¿no? Y así, pero el tema de renovación pues no es de un día para otro. Lo que no has hecho en años, ahora lo tienes que hacer de manera programada. Nuestro programa es renovación a 5 años, ¿ya? Y aún falta mucho. Pero ya se está optimizando los costos. Se está viendo que financieramente es mejor tener un equipo que ya cumplió su ciclo de vida, hasta su ciclo de vida, que un equipo que está 2, 3 veces. ¿Funciona? Sí, pero cada punto de disponibilidad, de confiabilidad, de mantenibilidad es carísimo, de 2 a 3 veces de lo que me cuesta uno nuevo. O sea, o uno overjoleado. Definir cuáles son las inversiones que impulsarán los indicadores y los resultados. Lo mismo, ¿no? Estamos hablando, no un equipo que impacte en el negocio, ¿no? Para y puede producir una parálisis en el proceso. Pero puede ser una flota donde hay equipos redundantes, hay equipos stand-by, por lo tanto, o son equipos que se pueden conseguir en el mercado de manera rápida para poder atender una emergencia. Entonces, no necesito invertir. Esa evaluación se tiene que hacer. Tras la aprobación del presupuesto es preparado para ser incorporado a la rutina del área. Una vez que ya nos dicen, oye, vamos a reemplazar este scoop, este cargador, esta chancadora, esta faja. Entonces, la pregunta, ¿es lo mismo que el anterior? No. Tiene un impacto, ¿ya? Tanto legal, eso tiene que estar actualizado en el EIA, ¿ya? Medio ambiente, pero también antes de la compra, antes de que llegue, pero ya se definió qué marca, modelo se va a comprar, ya nosotros tenemos que tener la información para el mapeo, para hacer las estrategias, para hacer las cartillas, para proyectar su presupuesto. O sea, tenemos que tenerlo listo. Cuando llega el equipo solamente se arranca. Ya están gestionados la lista de materiales, ya están coordinados los códigos, ya están priorizados los materiales en el almacén. Eso es lo que tenemos que adelantarnos, ¿ya? Para de esa manera ese presupuesto funcione. Si no, simplemente vamos a estar siempre desfasados del presupuesto. Plan real siempre va a haber eh, eh,
¿cómo se puede decir? No vamos a atender el presupuesto y siempre vamos a sobrepasarnos. Tras la elaboración del presupuesto será sometido a aprobación de acuerdo a definiciones. Las, los desvíos en la ejecución presupuestaria deben ser tratados sistemáticamente por medio de la generación de acciones efectivas por corrección o mitigación de los impactos. Generalmente nos dicen, ¿qué dejas de hacer para que puedas hacer otra cosa? No, tú dices, necesito urgente reparar esta caja. Oye, pero ¿por qué? No, es que operación lo malogró antes de tiempo. Ah, bueno, hay una justificación. Pero igual el presupuesto no se mueve. Entonces tienes que priorizar dentro de tus inversiones, dentro de tus reparaciones, qué es lo que tienes que quitar para atender este de acá. Recuerda, la plata no crece, no se reproduce, ¿ya? Es lo que tienes. Entonces, el remanejo del presupuesto es constante. Flujograma del presupuesto de mantenimiento, ¿no? Acá está, lo que hemos hablado, elaborar el presupuesto de costos, elaborar el presupuesto de inversiones, someter a aprobaciones, el presupuesto fue aprobado, si es sí, integrar el presupuesto a la rutina, acompañar la ejecución presupuestaria, analizar los desvíos, pero si es no, evaluar las alteraciones en el presupuesto y realizar ajustes en el presupuesto. Como ven, ¿no? Aquí hay un tema de el flujo, cómo debe de realizarse. La inspección de activos. La previsibilidad hace posible que garantice la disponibilidad, definir el menor costo, definir el momento adecuado, evitar que la condición del equipamiento se transforme en interrupción. El resultado es un ambiente proactivo en vez de reactivo, optimizando el desempeño y la vida del equipamiento. Habíamos hablado que si hacemos una adecuada inspección, nos eliminamos 20% de fallas. ¿Por qué es necesario una rutina de inspección? Porque es un subproceso que pretende verificar la condición de los activos. Y esta rutina es el que alimenta al programa de mantenimiento, al programador, no al planeamiento, sino al programador, ¿no? Porque esto sale de manera intempestiva, sale de la rutina, porque la rutina es un proceso de la planificación que se proyecta, pero los desvíos que se atienden tienen que estar, va a dar el éxito de que el mantenimiento, la gestión mejore. Entonces vamos a ver por qué es necesario implantar una rutina. La previsibilidad hace posible garantizar la disponibilidad de todos los recursos, definir el menor costo, definir el momento adecuado para el mantenimiento y evitar que la condición del equipamiento se transforme en una interrupción. La inspección debe evitar la propagación de la severidad o gravedad de una potencial falla, consolidando de esta forma la relevancia de la rutina, ¿no? Entonces acá vemos incumplimiento de los presupuestos previstos, aumento de complejidad. Cuando no hacemos rutina, siempre va a haber esto, aumento de la complejidad del mantenimiento, aumento de horas extras. Siempre decimos, nos falta gente, nos falta gente. Oye, lo que te falta es hacer gestión. Desgaste de equipo, perjuicio del clima organizacional, aumento potencial de los riesgos de accidente, falta de recursos, mantenimientos correctivos, por no hacer rutina. Entonces, es algo en lo cual tenemos que interiorizar que dentro de nuestros planes debe haber planes de inspección, planes de lubricación, y dentro de nuestra programación, seguimiento y atención de esos desvíos que se van a generar en las inspecciones y en la lubricación. Dentro de la inspección de activos, las técnicas con viabilidad para ser utilizadas son definidas en la estrategia. Por eso que hablaba en las anteriores sesiones, ¿no? La importancia de las estrategias. Si nosotros definimos adecuadamente la estrategia para el equipo, para el componente, para el sistema funcional, para la lista de materiales, esto se va a encaminar solito.
Programación de rutas de inspección en el sistema informatizado por la planificación y programación de mantenimiento. Técnicas de viabilidad para ser utilizadas son definidas en la estrategia de mantenimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la estrategia es base? Programación de las rutas de inspección originadas en el sistema informatizado por la planificación y programación de mantenimiento. Registrar en el sistema informatizado las condiciones operacionales y los desvíos encontrados. Abrir las órdenes, ¿no?, de servicio conteniendo las informaciones sobre la intervención necesaria para restablecer las condiciones del equipamiento. Se debe tener claro, ¿no? Oye, está vibrando, sí, pues, pero ¿por qué vibra? No, es que está vibrando porque el rodaje se ha dañado. Ya, listo, el rodaje está dañado, pero ¿por qué se ha dañado el rodaje? Tenemos que hacer el análisis causa-raíz e identificar cuál es la falla en sí. A lo mejor está desalineado, o el rodaje no fue bien montado, o el rodaje no es el indicado. Tenemos que hacer un análisis causa-raíz para que esto no vuelva a ocurrir. No es solamente cambiar piezas, sino hacer el análisis antes de generar nuestro plan de acción. Registrar en el sistema informatizado las condiciones operacionales, abrir las órdenes de suministro conteniendo informaciones sobre la intervención necesaria. Tenemos que tener estrategias de mantenimiento para tener planes de mantenimiento. Planificación y programación para tener rutas de inspección programadas. La duración de la actividad, recursos utilizados, mano de obra utilizada y actividades pendientes. La fecha de ejecución de la actividad. Vamos a generar siempre backlogs, ¿no? Oye, necesito cambiar el rodaje porque está vibrando. Ya están generando envolventes en alerta. Ya alineé, ya fijé la base, pero el rodaje lo tengo que cambiar, ya está dañado. Pero el rodaje no me llega, pues, abro la boca y llega el rodaje. Es un rodaje que no lo cambio, pues, todos los días. Es un rodaje que me vale $20,000. ¿Qué hago? Tengo que generar un backlog. Y tengo que generar un plan de acción para que eso llegue hasta la llegada del reemplazo. Y se genere ese backlog y se genere un plan de acción, enfriamiento forzado, inspección continua, ¿no? Todo lo que requiera para cuando llegue el rodaje y hacer el cambio, el plan, ¿correcto? Entonces tenemos que tener una fecha, ¿cuándo va a llegar? Entonces el de logística te dice, oye, esto lo traigo desde Canadá y viene por vuelo, porque si lo traigo por mar demora un mes y medio, lo traigo por vuelo, me demora 2 semanas. Listo, entonces en 2 semanas ya debo tener una fecha de cuándo voy a realizar el cambio. Esto evita que pare el equipo. Lo detectaste antes de tiempo, haciendo inspecciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener nuestro horizonte sobre 52 semanas. Esas 52 semanas deben estar en constante seguimiento dentro de la programación, dentro de la rutina, semanalmente. Semana -1, semana 0, semana +1. Y dentro de lo que es la semana, el día -1, día 0, día +1. Chamba del planificador, el A1 y el A1.1. Chamba, del programador, A1, A1.1. Y chamba del planificador, el A. Ese es su horizonte. Entonces, tenemos que tener programas de rutina, ¿no? Y estas rutinas tienen que contener la información que necesitamos todos los días. Entonces, tiene que haber un documento de rutina. ¿Para qué? Para que salgan observaciones, tanto del operador, del lubricador, los motivos, el por qué están saliendo esas observaciones, y ahí verificamos si la rutina está siendo cumplida. Vemos, oye, si vemos la primera, ¿no? Decimos, nuestro objetivo es cumplir el 80% de observaciones.
pero hemos levantado solamente en la semana 13 17.3% y pendiente 73.8%. ¿Qué pasó? Va a ocurrir un evento, va a ocurrir fallas. Lo que nosotros debemos buscar es que ese cumplimiento se eleve, ¿no? Puede ser que haya tema de gente que se haya ido por tema sindical, vacaciones, enfermos, ¿no? Descansos médicos. Pudo haber pasado cualquier cosa, pero lo que nosotros, ahí viene el trabajo de hacer seguimiento. El seguimiento garantiza el éxito de nuestra gestión. Lo que no medimos, no controlamos. Evaluación de mejoría e inspección de activos. Verificar si fueron generados como resultado de las inspecciones, poseen previsibilidad adecuada para seguir con el flujo de planificación. Caso las órdenes no posean esta previsibilidad, es esencial identificar, analizar y proponer acciones para corrección de las causas que permitan la planificación correcta de la actividad, ¿no? Hay actividades que dicen, oye, ya identifiqué que está con envolvente, pero la pregunta es, ¿por qué fue el envolvente? A lo mejor es una alerta que ya viene de 2 meses atrás, pero no lo hemos generado ninguna orden de ningún backlog por atención de esa alerta. Y por lo tanto, ya no genera un tema de previsibilidad. Simplemente es un tema correctivo, se tiene que atender de manera de emergencia. Y eso no es la cosa. La cosa es, desde el momento que se identifica y ya muestra síntomas de desgaste, de evolución hacia una falla, ya debe alertarse para que nos garantice la previsibilidad. 1, 2 semanas, 4 semanas, lo que nos indique el tema de la proyección, en qué momento debemos intervenir. Por eso, la rutina es un trabajo que el programador tiene que estar haciendo seguimiento todos los días. Ahí era la pregunta, ¿qué se diferencia el planificador del programador? Que el programador tiene que estar haciendo control a su rutina, todos los días, todas las guardias, si es que fueran por guardias. Indicadores de mantenimiento. Cada guardia, cada día, cada semana, cada mes es un indicador diferente. Y tenemos que buscar el cumplimiento de la rutina. Yo programé tales inspecciones y esas inspecciones se tienen que dar. Levanté tantas observaciones, esas observaciones tienen que tener un plan de acción. Ese plan de acción tiene que realizarse. Efectividad del plan de acción. O sea, es todo un tema de seguimiento. Hoy lo ve el planificador, los dos roles, pero si sacamos al programador, esto ya es bastante trabajo solamente para el programador. La inspección identifica desvíos en la condición operacional del activo. Las órdenes con laudos poseen previsibilidad adecuada, de lo que hablábamos, ¿no? Con el análisis, la experiencia, determina de que se genere un plan de acción con anticipación. Entonces, igual, tiene un flujo la inspección de activos. Engatilla con la planificación y la programación, con el control de la rutina y con la estrategia de mantenimiento. Vamos a ver la planificación y programación y nos dice aquí, miren, generalmente nosotros hablamos que dentro de lo que realizamos, 25% se va en almuerzo, intervalos de alimentación. En espera, 17%, en reuniones, 13%, en lo que es trabajos administrativos, seguridad, 11%, cada vez que llenamos nuestros hiper, nuestros ATS, ¿no? Nuestras charlas de seguridad. Herramientas, 13%, tenemos que preparar las herramientas para el trabajo que estamos asignados, ¿no? Instrucciones, también se recibe instrucciones del supervisor, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, con quién lo coordinas. Viajes, oye, ¿sabes qué? El repuesto se encuentra en el almacén, ve a traerlo. Se encuentra en el taller. Entonces, esos transportes también influyen, miren, 2%. Materiales, 5%. Hay que sacarlos del almacén, tenerlos preparados, ¿no? Y el trabajo directo, 23%.
Entonces, si nosotros vemos realmente nuestro trabajo efectivo de trabajo, si nosotros viéramos, no es mucho. El world class para hacer trabajo efectivo está sobre el 40%, ¿ya? Pero depende de la industria también a la cual estamos asociados. Entonces, nosotros tenemos que hacer, aquí viene, el programar las demandas. Ya se tiene la proyección, ahora tenemos que programar demandas. Y esta programación de demandas viene porque lo que sale de mantenimiento y lo que sale de operación. Y cuando ya se negocia, sale una programación diaria. Y esa programación diaria, si nosotros vamos cumpliendo la primera semana el 100%, la segunda semana el 100%, ¿no? Y así vamos cumpliendo, finalmente nuestras actividades pendientes se van eliminando y solamente tenemos lo programado. Y por lo tanto se nos va haciendo más ligero el mantenimiento. Pero cuando nosotros dejamos de hacer actividades, esas se van embalsando a la siguiente semana. Y por lo tanto va a haber un momento en que ya es inmanejable y necesitamos un plan de acción para levantar todos esos backlogs y alinearnos nuevamente. Son dos cosas, o estamos haciendo mala gestión o nos está faltando gente. Por lo tanto, siempre hay que ser previsible, ¿no? Denominación, la ventana del tiempo y el tipo de trabajo. Son consideraciones que tenemos que tener para dar nuestras prioridades. Nuestras órdenes de trabajo, según norma 14224, vamos a manejar siempre tres tipos de órdenes, ¿no? Preventivas, correctivas no programadas y correctivas o avería, falla. Bajo esta estructura siempre vamos a tener órdenes diferentes. ¿Por qué? Porque las predictivas son sistemáticas también, pero tienen otro tratamiento. La lubricación e inspección igual, son rutas, pero que no involucran un equipo, sino involucran una serie de equipos, por eso tiene otro tratamiento. Y las mejoras o reparaciones mayores que tienen otro tratamiento. Estamos hablando de componentes. Entonces, por eso que toda esta gestión nos tiene que aterrizar en nuestro vale de salida y nuestros requerimientos de suministro, servicios. Nuestra orden preventiva, su ciclo, ¿no? Inicia con la programación y planes. Y también, a diferencia, estas órdenes preventivas inicia con inspección, lubricación, programación, planificación y se va a la rutina. Pero la rutina tiene una salida, que son las cartillas de mantenimiento, maestro de materiales, requerimientos, presupuesto, plan anual de paradas. Miren cómo solamente las preventivas ya te está generando todo este ciclo de trabajo. ¿Alguna duda? Pregunten, muchachos. Es importante esta parte. Porque el entender los conceptos y la gestión viene el éxito para que ustedes puedan implementar, sistematizar toda su gestión de mantenimiento, ¿no? Es importante tener los orómetros, siempre, el contador. Si lo manejo por kilómetros, si lo manejo por toneladas, si lo manejo por horas de trabajo, ¿no? Siempre tiene que haber ingreso de un contador y para cada uno de los sistemas que se maneje. Las correctivas programadas, esa necesidad de mantenimiento, lo que habíamos hablado, monitoreo por condición, ¿no? Salió un desvío por fuga, salió un desvío por vibración, salió un desvío, falta de potencia, salió un desvío porque no llega la señal. Todos esos desvíos que van llegando van a generar un plan de acción, un backlog, un correctivo programado. A ver. No se preocupen que esta presentación yo se las voy a pasar, ¿ya? Para que ustedes la puedan detallar. Lo que pasa es que ya no tenemos mucho tiempo, ya nos estamos excediendo, y realmente el tema de planificación y programación es muy amplio,
¿ya? Pero no se preocupen, les voy a dar material para que ustedes puedan detalladamente irla eh, rebuscando y se van a dar cuenta de los conceptos manejados. Listo, entonces en este PM2 sale por necesidad. ¿Y qué es lo que genera? El famoso backlog, los pendientes, ¿no? Porque si no hay un material, si no está el servicio, es una orden no atendida y todos los no atendidos son pendientes. Cuando llegue el material, cuando llegue el servicio, cuando esté la gente, cuando me den el equipo, se atiende. ¿Chamba de quién? Del programador, la rutina diaria. ¿Se dan cuenta? Por eso dice correctivo, pero programado, ¿no? El término, ¿no? Vamos por acá. Entonces, acá vamos a ver qué es diferente. La rutina antes estaba al centro, ahora la rutina está como la parte inicial. Nace ¿de dónde? De la rutina. ¿Y cuáles son mis rutinas? Las inspecciones, la lubricación, la misma ejecución que genera observaciones. ¿Ya? Entonces, y esto, esas observaciones que salen de la inspección, de la lubricación y la ejecución van a llegar ¿a dónde? A la programación. Y la programación otra vez va a alimentar ¿a dónde? Al maestro de backlogs, todos los pendientes, al maestro de materiales, porque vamos a actualizar nuestra lista de materiales, nuestro control de componentes y nuestro plan de parada. ¿Listo? Porque van a haber actividades que no lo voy a poder hacer en la rutina, en la semana. Lo tengo que hacer en una parada total de planta. Listo. Entonces, esto va alimentando. Y así funciona lo que es las órdenes correctivas programadas. ¿Ya? Puede ser un formato, pero esto se convierte en una orden. ¿Ya? Y esta orden siempre va a tener un responsable, va a tener que ser generado, ¿no? Por el programador. Debe generarse un correctivo, si en el caso fuera, porque tenemos que poner un límite. ¿Cuándo es correctivo programado y cuándo se convierte en una falla? Entonces, dentro de las aplicaciones que personalmente lo he visto en otras empresas, el límite ha sido 24 horas. Ejemplo, decimos que el rodillo de la faja está trabada. La pregunta es, ¿cuándo lo hacemos? No es necesario cambiarlo de manera inmediata. Lo cambiamos mañana, al término de guardia. Ya tengo gente disponible, completo mis trabajos programados y hacemos esta actividad. Pedimos pase a operación. Si ya pasó 24 horas, eso se convierte en un correctivo programado. Pero ¿qué pasa si dicen, oye, tienes que cambiarlo ahorita porque está generando fricción, está malogrando la banda, baja, es un riesgo porque puede generar un amago de incendio y tiene que cambiarse ahorita. Una hora, 2 horas, pido paz y se cambia. Si está dentro de las 24 horas, ya no es un correctivo programado, se convirtió en una falla. Y ese tiene que ser nuestro límite para poder diferenciar qué es un correctivo programado y qué es una falla. El PM3 son todas aquellas que no están programadas. Simplemente el equipo paró y tienes que atender. No tienes material o tengas material, no tienes servicio o tengas servicio, tienes que atender. Y eso te ocasiona un tema, una avería, una parada. Igual, nace de la rutina, nace con inspecciones, con lubricación, operaciones, pero no va a programación, sino se va a ejecución. Ejecución tiene que realizar el trabajo, sí o sí, pero también alimenta, ¿cuál? El reporte de fallas, al programa semanal, porque lo va a distorsionar, al análisis ACR, porque el de confiabilidad ahora tiene que analizar ese evento, y seguridad y 3S, porque tiene que generarse un procedimiento
tal vez que no está. Por supuesto, voy a pasarle información, como le digo, incluyendo unos formatos que les van a ayudar a ustedes a modelar, ¿sí? El primer paso, ¿no? Es el mapeo de equipos, ¿ya? Y dentro del mapeo es la criticidad de los equipos. Y si tú tienes de esos equipos el modo falla, tienes que delimitar las técnicas a aplicar a cada uno de los equipos. Por lo tanto, tienes que definir estrategias de equipos, ¿ya? Y dentro de esas estrategias están lo que es las frecuencias, los indicadores, los contadores asociados a cada uno de ellos, ¿ya? Cuando me hablas, dice línea amarilla, vehículos y equipos, lo que tú tienes que tener es el mapeo de tu flota. ¿Cuánta flota tienes? ¿Ya? Dos, ¿cuáles son las frecuencias? ¿Cuál es la estrategia que utilizas para tus equipos? Tus cargadores serán manejados en horas, tus volquetes tal vez sean en kilómetros, tus camionetas en kilometraje, y tienes que definir frecuencias. Esas estrategias son aplicadas para toda tu flota. Ya, una vez que ya tengas el mapeo, tienes que tener la criticidad, el modo falla, las técnicas a aplicar, tu listado, ya, de materiales y generar tus proyecciones. Para eso, cuando ya generes todo tu plan, tienes que armar tus cartillas de mantenimiento, tus cartillas de lubricación y tus rutas de inspección y de lubricación del equipo. Por eso lo que les estoy dando es prácticamente el resumen de lo que deben de hacer. Una vez que tengan el material, ustedes lo van a leer detalladamente y van a ir en el paso a paso para que puedan eh, plasmarlo en su gestión. Vamos a la siguiente. Ya. Entonces, de la misma manera, este utiliza el mismo formato, pero la diferencia es que acá hay un modo falla, una causa, una avería, y ese tiene que ser registrado para que podamos tener un análisis de fallas en el PM3. Recuerden, el PM2 no genera análisis de falla, ¿ya? Ese solamente para nuestros indicadores MTTR y MTBF son las averías o fallas, los PM3. Y esto es la adherencia, o sea, que lo que nosotros vamos buscando es que todas las actividades que vamos programando se tengan que ejecutar. Y por lo tanto, vamos a tener un seguimiento de nuestra adherencia. ¿Cuánto es nuestro cumplimiento semanal? Esto es importantísimo para el que programa y para el que planifica, porque puede ser que el planifica está planificando mal, pues, y nunca va a encontrar la adherencia indicada. O el que programa, el que sigue el programa, tiene problemas con ejecución porque se dedica a hacer fallas y no se dedica a hacer lo que está programado. Entonces, este es un tema muy delicado, por eso el seguimiento de la rutina es muy importante. Evaluar el retorno de la ejecución, caso el servicio no sea al 100%. Y el sistema de prioridades bien definido y validado de la organización, información actualizada sobre existencia de repuestos, fechas límite de iniciación y terminación y permanente comunicación. Hay algo que no debe fallar en un planificador. Planificador, programador, analista de materiales con fiabilidad. La comunicación. La comunicación es importante porque todos deben estar enterados. Si es una persona, bueno, sabe todo, pero si son, como ven, varios roles y son varias personas, todos deben interrelacionarse con la información. Entonces, vamos a tener la planificación y programación, evaluar demandas, planificar demandas, existe necesidad de recursos, si es sí, aprovisionar recursos,
Si esto es sí, existe la disponibilidad de recursos, programar las demandas y ejecutar la actividad. Pero si es no, programar las demandas. Si es no en el otro, vamos a acompañar la requisición hasta aprovisionar los recursos. O sea, vamos a hacer el pedido, vamos a hacer el seguimiento, llega al almacén, lo saco y atiendo mi orden. Y evaluar el retorno de la ejecución sobre el cumplimiento de la programación, lo que hemos visto, la adherencia. ¿Realmente cumplimos con lo programado? Eso es todo de mi parte, muchachos. Como les dije, le voy a juntar a esto material eh, de otras empresas que les puede servir de modelo para que ustedes puedan también aplicarlo a cada una de sus industrias que ustedes tienen. ¿Alguna pregunta? ¿Algo adicional?